Pero para que pierdan sustancia y podamos estar bien equipados, es necesario darle a nuestra mente, a nuestros componentes, también, así como nos presenta el maestro Eugenio Cutica, esa sustancia, ese conocimiento que se nos brinda en forma simbólica y ahondamos en el conocimiento, en las profundidades de lo que nos habita. Y eso es ser un guerrero. Eso es ser un guerrero, estar parados, estar sostenidos, porque hay algo que da sustancia, da sustancia. Entonces, bueno, este jueves de espacio de ataraxia y en el que nos permite también el ahondar, integrar ese conocimiento desde distintas vertientes, porque hoy estamos en un momento en donde podemos tomar y hacer un tejido con ese conocimiento, tomando las enseñanzas de los yogis, tomando las enseñanzas que traían grandes maestros, sanadores, y poder hacer hoy experiencia. Y la experiencia, así presentada en la obra de Ataraxia, en donde presentaba a las autoiluminadas lunas el maestro Eugenio Cutica en el Museo Mar, y que un día podamos repetir esa experiencia en su totalidad, pero que esté afuera, lo más maravilloso es que lo podamos hacer adentro. Digo, de poder volver, pues yo, bueno, fui un momento en un flash que no pensaba encontrarla, y bueno, y lo que dio para hablar, para vivir, para escribir, para vivir, y lo que hoy nos convoca es desde esa muestra Taraxia, así que gracias a a ese encuentro, gracias al maestro Eugenio Cutica, que nos permite también hacer uso de las obras y poder seguir ahondando y en todo el conocimiento que nos brinda por medio de las meditaciones. Y como somos curiosos, seguimos profundizando, nos ahondamos y ahí es donde, bueno, surgió Principios Artísticos, porque no solamente, bueno, es hablar en sublime, en un lenguaje sublime, sino que ese lenguaje sublime tenga tanto más sustancia que lo que tocamos materialmente. Y ese es el desafío, porque ese es el lenguaje a incorporar para poder estar y ordenar. Por eso hay las enseñanzas de oración, pero la oración es cuando ordenamos. No, no es solo un mero anhelo de que se cumpla un deseo, sino que es ordenar nuestros pensamientos. Y hoy es un tema, ese es el tema que tomé nota, hoy sí, para no irme por las ramas del árbol que está en ataraxia. Pauli, no sé si Rafael quería decir algo porque me preguntaba si se escuchaba el micrófono. Así que, A ver, Rafael, si Quería, no, querés. no, sí, sí, no, quería saludar nada más, porque Ah, estuve bueno, bueno, confundido con la cámara y con el micrófono, no sabía si me si se escuchaba. escuchaba. Bueno, Gracias, bien, Rafael. está bien, ¿cómo están? perfecto, muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar hoy bueno, este tejido que nos permitió Ataraxia, que nos permitió desde principios artísticos los encuentros, y hay un encuentro en el cual vamos a extraer también los encuentros de principios artísticos lo que tienen es ahondar, así como un científico empieza a escribir los pasos cuando descubrió algo, bueno, cómo los grandes maestros ancestrales han descubierto ese poder sanador del arte. Y eso es lo que nos trae hoy desde el encuentro que está en la página de Ataraxia, es el tercer encuentro, y ahí tomamos de diferentes vertientes en donde el artista puede tener. Entonces, hoy, de versión limitada, quería tomar de ese encuentro que se llama versión limitada y limitada, y son versiones en las cuales todos, ahora me acuerdo que hay también escrito un post, eso después lo podemos compartir,
en la cual es que nos podemos mover en diferentes versiones. En diferentes versiones podemos vivir la realidad. Y eso tiene que ver con nuestras percepciones. Y entonces, para poder saber cuáles son los límites, y de límites podemos tener, si creo que cada uno, si pensáramos en límites, estaríamos pensando en muchos. Hagamos una pausa y cada uno en determinado momento de nuestras vidas, los límites a los que a veces nos sentimos presos, no hay, dice el maestro, que no hay peor preso el que no se da cuenta que está preso, ¿no? Y que no significa estar o no privado de la libertad en una cárcel. Podemos estar limitados, esclavizados, sin darnos cuenta, porque asumimos un límite como algo cierto. Pero cuando ese límite percibimos que nos trae sufrimiento, es como el auto, nos permite saber que no está alineado. Y de eso hablamos. ¿Alineados a qué? Entonces, como somos seres pensantes y tenemos un componente en nuestra fisonomía, que es la mente, también desde Arte Ataraxia le da la composición el maestro Eugenio Cutica al hemisferio izquierdo, como el que razona, el que, bueno, como si fuera la cuenta bancaria, el que tiene todo guardado, la memoria, tiene todo lo que se relaciona al medio donde uno vive y en un punto como si fuera programado. Y asumimos a veces realidades científicas que podemos contar con, son 4, si uno hiciera un, una cruz, por eso la representación también de una cruz nos trae mucha enseñanza, que si en esos cuadrantes, cuando uno no está alineado, tomando el eje vertical, ¿no? El eje vertical es la alineación sublime. Y qué maravilloso es esta obra también, ¿no? Porque están alineadas, no están las lunas dispersas por todo el salón. Están alineadas. ¿Alineadas a qué? ¿Y cómo sería nuestra alineación? ¿Qué cosas uno socialmente sabemos cómo nos tenemos que alinear? Yo soy contadora y para alinearme a lo que espera el fisco, tenés que alinearte a lo que se espera. Y entonces ahí está bueno, porque agarrás la resolución y te dice, podés hacer esto, esto no lo podés, esto lo tenés que justificar. Pero cuando se trata de la vida, ahí sí, salimos para el otro lado, porque no venimos con esa resolución, ese decreto, en donde diga, en realidad tiene que ver con el poder creador. Y ahí empieza un lugar a donde no tiene límites y el ser humano, en un punto, esa sensación de tanta libertad, a dónde la puede aplicar y también cómo se ensambla a esta matrix, vamos a llamarla, que ya lo tenemos también, a esta matrix, en donde te dice que sí, que no. Y si siempre podemos decir que son 4 cuadrantes, los que el ser humano se encuentra generalmente limitado en lo que es la parte de qué puede o qué no puede hacer, que decimos el poder político, en la parte económica, en la parte científica también, porque tiene que ver con el ser humano a través del tiempo, va evolucionando y va descubriendo dentro de la naturaleza, se va abriendo ese límite donde antes no lo había, y también a los niveles dogmáticos, religiosos, esos que están y qué se puede y qué no se puede hacer, castigo, el pecado. Entonces, dentro de eso, las limitaciones, se empieza a correr esa línea en la medida que vamos abriendo nuestra mente. Y se abre una mente en donde tiene que ver con ese poder creador. Y ahí es donde empieza
a no tener límites, es expansiva en conciencia. Uno puede tomar un texto y te dice una mente ilimitada, una mente divina, un cuerpo espiritual. Ese un cuerpo creativo, el hemisferio derecho y el nivel de cuando se conjugan hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, en esa conjunción, hace la expansión en la conciencia, en algo ilimitado. Y es una experiencia, eso es intransferible. Y tampoco se puede dar como una receta, porque cada uno tiene sus lugares en recovecos que esos límites los fue corriendo. En algunos aspectos los tienen por las experiencias, las tenemos más claras, y en otros lo podemos por inferencia, por la experiencia de otros. Y cuando tenemos ese llamado, empezamos a correr. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, si por ejemplo, bueno, la muerte es un límite, y ese es el común a todos, ese es el que generalmente atrás de todo, el miedo, el temor, está atrás de eso, en definitiva, y es algo al que, bueno, algunos en determinadas circunstancias la han tenido que enfrentar y entonces ya le pierden ese temor, en el otro sigue implícito. A veces el límite nos pone el pasado, por lo que me pasó, entonces decretamos algo del cual después para adelante nos hemos limitado, o nos cerramos a eso. Entonces, ahí es donde cada uno empieza a descubrir. ¿Y cuál es el medio? ¿Me tengo que ir a algún lado? ¿Me tengo que ir al Himalaya a recorrerlo, a llegar a la cumbre? No, eso está dentro nuestro y empezar a correr esas oscuridades. Por eso, brindar un espacio en donde permitamos ese espacio de renovación tiene que ver con nuestros pensamientos. Y el jueves pasado, ¿se acuerdan? Cuando estaba escribiendo sobre este encuentro, hablamos los pensamientos, ¿no? Y de qué cualidad eran los pensamientos. Entonces cada uno, si nos ponemos a charlar cada uno de los pensamientos, vamos a hacer un debate, pensamiento bueno, malo, de afectados, identificados con lo que le está pasando, con la situación del momento, que es una situación mal, bueno, todos vamos a tener. Pero atrás de esos pensamientos, ¿qué cualidad tiene el pensamiento? A eso que mueve ese espacio de la mente. Entonces, en un texto, y por eso había originado el anterior jueves hablar de esto, que decía que los pensamientos eran de origen divino, que los pensamientos son de origen sublime, lenguaje sublime, habla Eugenio Cutica, lenguaje sublime, una dimensión sublime. Y, y esto, porque eso decía que éramos curiosos, bueno, para que sea sublime, porque suena divino hablar en sublime, en ese espacio de dimensión sublime, ver una obra maravillosa, pero ahora, adentro de mis confines, ¿cómo experimento eso sublime? Si en realidad hay un libro de Hoyo que dice, bueno, algo así como, no me sale el texto, lo tengo en la mesita de luz ahora, que llueven flores. Cuando se abre Buda, está hablando le llueven flores, o sea, llueve la frecuencia sublime, o sea, nos está lloviendo en este momento, así como, bueno, ahora Mari te miro ahí y tenés flores, mirá, atrás, las flores que tenés en la imagen de la obra de Eugenio, Llueven flores. llueven flores. Entonces, bueno, qué bueno cuando uno va descubriendo y en la obra de Eugenio y en palabras y en obra y está ahí y Luna sobre la silla, y ahora guárdense esta palabra de Luna está sobre la silla. Entonces, ¿cómo se hace? Por medio de una renovación del pensamiento. Y eso lo hacemos, y ahí viene esta dimensión que abre Eugenio sin tener límites de qué vertiente tomemos este lenguaje, es nuestra capacidad de ser artistas.
Porque bueno, ahí se revierte la mirada. ¿Por qué? Porque si el lenguaje me están lloviendo flores y yo en este momento siento cascotes o flechas y me estoy tratando de correr, las flores están, hoy vamos a sentir todo que las flores que tiene Marisa atrás de la obra de Eugenio, la tenemos todos alrededor, pero tenemos que convertirnos sí o sí en artistas. Y tenemos los componentes sutiles para hacerlo. Eso hace que tome sustancia todo este lenguaje, esta dimensión que nos habita. Entonces, bueno, vamos a algo también que Eugenio nos propone, es la etimología de la palabra renovar. Busquen, compartan, intercambiemos figuritas, o sea, sería eso maravilloso, porque es algo que, bueno, porque a mí me surge, a veces digo, wow, sí, y mirá esto con esto, y yo renovar lo tenía aspectado solamente en renovar la casa, o sea, en renovar el auto. Y ese poquito más hace que lo material, por eso son 3 grados en donde uno empieza a hacer ese traspaso, a sublimar la realidad, ese traspaso de sublimar la realidad, la sublimas en 3 pasos. Primero esa predisposición de saber que las flores están, por eso el deseo férreo, la actitud artística tiene que estar. El primer paso es sublimar eso que parece denso, sublimarlo, y la etimología de la palabra nos permite hacer ese traspaso. Acá dice Entonces, Geo, renovar la frecuencia. renovar Y la frecuencia. no sé si vos viste la meditación del lunes, pero se llamaba el arte de renovar. Buah, Y yo, la, y yo lo relacioné con un estado, como dice Geo, una frecuencia, que es el estado de juventud. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos, nacemos perfectos y después nos van programando. Entonces, a medida que más grandes somos, más programas tenemos, salvo que nos tomemos el trabajo de limpiar todos los días. sí, sí. Programas que a veces son necesarios porque son tu fuente de vivir y todo lo que sea, Mm. pero saber utilizarlo y dejar el programa y no identificarnos con que somos el programa. Porque el tema es cuando me identifique que soy el programa salió mal. Y te mandó, te llegó una carta de documento y vos te sentís parte del programa y ahí estás, se cayó todo tú. Y no sos eso, esa es la identidad. Entonces, administrar esos programas es lo que, bueno, es de artista todos los días, o sea, no podemos bajar la guardia, no lleva puesto. Entonces, vamos, mira vos, entonces, bueno, estamos alineadas en la frecuencia, porque, bueno, hablando de temas llevan, las captamos, es que en realidad sí captamos, o sea, tenemos los componentes sutiles para captar esa frecuencia, el tema es cuando lo traducimos, eso es lo que estamos viendo justamente en el profesorado de yoga, y ahora el sábado dejamos abierto un encuentro también para artistas. ¿Cuáles son los componentes sutiles? Y ahí sí tomamos información de los yogis que permiten traducir esa frecuencia por medio de nuestro multidimensional cuerpo. Pues ya no puedo decir cuerpo, porque el cuerpo siempre lo vamos a, es como renovar la casa, el auto, y si digo el cuerpo, todo vamos a identificarnos con el cuerpo físico. En realidad tenemos que resignificar y es la multidimensionalidad de nuestros cuerpos. Entonces busqué la palabra renovar, acá hice como un resumen, después cada uno busque, renovar como nuevo. Esto ahora llevémoslo a nuestros pensamientos para vuelvo al tema. Llueve la frecuencia sublime, nos tenemos que alinear a esa frecuencia y renovar los pensamientos son los que nos permiten alinearnos a esa frecuencia. Entonces, los pensamientos renovar es comenzar de nuevo,
comenzar de nuevo, o sea, observar eso que vos deseas, Mari, observo todos esos roles, todas esas programaciones, las observo, pero en realidad originalmente vinimos vacíos de programaciones. Entonces, ponerse en ese estado también nos permite esa limpieza para sentirnos más libres y después operar con esos roles, no que nos tengan los roles. Por eso revertir la mirada, esa palabra que Eugenio da revertir la mirada. Tuvo la obra, ¿no? La obra en el Museo de Bellas Artes, que se llamaba Revertir la mirada. Todo lo que nos está diciendo con 2 palabras. Y todo lo que implica conocimiento, componente sutil, etimología de la palabra, para volver a ese lugar. Entonces, comenzar actividad de nuevo, reponer, reemplazar con un suministro nuevo, restaurar a un estado vigoroso, juventud, ahí estaba, floreciente, flores, también figurativo de estados espirituales, almas. Eso lo dice, busquen etimología de la palabra y lo dice el diccionario, era en inglés, lo puse en traductor, ahora después. Y también llevaba la palabra restaurar, que me parecía también que no parecía, no, lo relacionaba, traía otras palabras que relacionaban con renovar, era renew, sí, renew era, o lo signifique yo. Y restaurar, ahí está, acá la parte de estar de pie y de firmes. Miren, devolver, restaurar. Por eso es artista, o sea, esto de los pensamientos, que somos artistas, es esto, es restaurar, es renovar nuestros pensamientos, construir de nuevo, cuando hacemos un pozo en las meditaciones, y habla de eso Eugenio, restablecer, liberar de los efectos del pecado, de volver a un estado anterior y mejor, reparar, reconstruir, renovar, por eso se relacionaba, y voy abajo que dice, porque acá repite, establecer, renovar, restaurar, estar de pie o ser firme, sanar, de volver a un estado vigoroso, de objetos, de creencias. Así que en este encuentro, en donde nos hemos corrido a las limitaciones que dijimos que eran 4, para poder alinearnos a la frecuencia sublime, para volver a esa dimensión, para volvernos a esa dimensión y observar la realidad desde esa dimensión. Y ahí los límites empiezan a correr. Es necesario renovar, restaurar nuestros pensamientos, abrirnos a permitirnos a ver otras realidades. Entonces, lo maravilloso del... Lo maravilloso es que nuestros componentes fuimos dotados. Esta es una representación en donde a lo que es nuestra mente en todo nuestro sentido, el intercambio de las funciones que la mente del hemisferio izquierdo, el ego, la memoria, que nos puede traer también la memoria, limitaciones a este presente porque quedamos enganchados con el pasado, es posible restaurar, renovarnos, a poder vivir en otra frecuencia, porque la otra era de sufrimiento y nos llevaba a anhelar un estado de bien. Y cuando anhelamos estado de bien es porque nuestro ser es de bien. Porque en general, cuando pensamos eso, como afuera es tan fuerte, y en realidad tenés que estar mal porque la economía está mal, porque fulano te hizo tal cosa, porque la culpa, porque te sentís víctima de esa situación, en realidad el estado de bien es un derecho, es el estado del ser artista, y volvernos a eso es necesario hacer arte, tomar nuestras herramientas y hacer ese puente, no por mi propia voluntad, sí necesito la actitud, pero en realidad es porque es un estado en donde fuimos creados en ese estado. Entonces, esa realidad, tomarla como real y empezar a tallar
cada una de nuestras acciones, cada una de nuestros pensamientos, es lo que nos permite vivir en ese territorio sagrado. Y eso es necesario, una mente en estado de ataraxia, un estado de calma, de imperturbabilidad, que los que hacen arte, o la herramienta que tomen, porque los que hacen arte están en ese estado de concentración y dejarse llevar, y entran en otra dimensión. Por eso pueden saber que esta dimensión nos habita. La práctica de meditación, la práctica de yoga, cualquier herramienta que nos conduzca a ese estado de pensamientos, donde los pensamientos de la mente, donde califican, etiquetan, cuestionan, quedaron. Hoy decía, hicimos un estanque hoy, los jueves, hacemos estanque de esos pensamientos. Y solo nos alineamos a los pensamientos de flores, de juventud, de renovación, de restaurarnos. Que no solamente es afuera restaurar un mueble, sino es restaurar nuestros pensamientos y todo aquello que nos resuena de, o sea, en abstracto, tiene sustancia. Tiene sustancia. Y descubrirla es algo maravilloso porque hace el sentido de la vida, hace la existencia. Así que bueno, ese es el mensaje de hoy, renovarnos, restaurar, abrirnos nuestros pensamientos, abierto todos los canales, bueno, de todas las mentes que en estado de ataraxia y compartir desde diferentes lenguajes, permitirnos desde visiones diferentes esta integridad de ese lenguaje sublime. Y eso hace que podamos verlo desde otras perspectivas, aunque pensemos que lo tenemos cultivado, hay que seguir dándole ese abono por medio de otra lectura, por medio de compartir. Por eso es maravilloso poder compartir todos este espacio, porque tenemos obra, escritos, eh, eh, por medio de prácticas. Bueno, permitirnos todos nos van abriendo como otras dimensiones que nos habitan. Así que bueno, voy a buscar una meditación de Eugenio, que no está elegida, así que está bueno. Y mientras tanto, bueno, que los que quieran compartir algo o que les surja, bueno, abierto todos los canales. Pueden abrir el micrófono. Así que dice el lunes, Mari, mirá vos. Bueno, a ver la meditación de Marisa entonces. Bueno, después la comparto, después la comparto. Sí. Marisa todos los lunes está dando, bueno, esto de renovar, resurgir, renacer, 9 lunas como el nacimiento, o sea, cuando hicimos los principios artísticos en 9, se pensó en 9 por esto de renacer, de volver a nacer, pero ya no es desde físicamente, biológicamente, sino es renacer desde ese nuevo pensamiento. Así que eso es lo bueno, ya no creernos, bueno, fui así, mi papá fue así, entonces yo repito, pero si ese lugar donde estás no te cabe, no te sentís que no es tu vibración, podés salirte. Bueno, mientras vos buscas, Pauli, yo les voy a contar a nuestros meditadores que nosotros que somos profes de yoga, estamos celebrando el mes del yoga. El 20 de junio es el día del yoga y se hace una celebración, un evento gratuito. Ahora después se lo comparto en el WhatsApp. Y además nosotros queremos invitarlos esta semana a que participen en nuestras clases virtuales, en la meditación de runes y prueben la experiencia e inviten a sus amigos, ¿sí? Así que va a estar abierta. Después le pasamos también el link del grupo y vamos a estar compartiendo en el grupo de meditación el link para que accedan, ¿sí? Y el recordatorio de los distintos horarios. Bien, yo estoy compartiendo ahí. ¿Sí? Bueno, y después el sábado, entonces los invitamos también, hay de principios artísticos, integramos el conocimiento del ser artista, los componentes sutiles que permiten también entender esta frecuencia sublime, cómo nos habita y cuáles son los componentes. Nosotros hablamos de chakras, bueno, los chakras tienen que ver
que volvernos a ese punto de emanación de flores, como lo denominamos hoy, pero podemos llamarlo de diferentes formas, ¿no? Con ese estado natural del ser, volvernos a ese lugar y la experiencia. Entonces, bueno, son formas. Así que, bueno, ¿qué meditación hoy? Poné el número 12, Pauli, de página. Página. Vamos con el poder. Vamos. Junio 2021. Que marcan el orden del universo es que el tiempo lineal no existe, es un invento del ser humano. Por lo tanto, el pasado no existe y el futuro no existe. Lo único que tenemos es esto ahora, que es el presente, este momento. Cada cosa que hacemos en este momento va a transformar lo que suceda en el futuro. Eso es el libre albedrío. Existe y es posible dirigirlo. Si no, el inconsciente es como un caballo desbocado que va hacia cualquier lado. Debemos ordenar la mente para decir a la mente hacia dónde queremos que vaya el caballo. Hasta tanto no hagamos eso, el caballo irá hacia cualquier lado, corriendo, enloquecido, y después vendrán los accidentes. Hablo de accidentes de todo tipo: pérdida de trabajo, accidentes reales, depresión, etcétera, etcétera. Es imprescindible que nosotros asumamos el poder de nuestra mente y podamos indicar hacia dónde queremos ir. Para eso sirve la meditación. Y para eso sirve poner primero la mente en blanco, eliminar el ruido de la mente. ¿Por qué? Porque el lenguaje nos piensa. Ay. Hola, ¿siguen ahí? Tuve un problemita. Bueno, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, estamos. Entonces, el lenguaje nos piensa. Mientras tengamos el ruido, la mente ocupada con el ruido de la mente, no podemos pensar. No le podemos decir al caballo hacia dónde tiene que ir. Seguimos en una devenir de la no cordura, en medio de esta realidad que cada vez se hace más evidente, la locura que contiene, hasta tener la sensación de que casi estamos viviendo en un infierno. Esta es la única salida que hay. Por suerte depende solo de nosotros, la decisión es nuestra, no depende de la afuera. Los grandes maestros dicen que podemos encontrar una flor de loto en medio de una ciénaga. La dirección y el control mental es la flor de loto. Así que lo vamos a hacer ahora por 10 minutos. O sea, vaciar la mente tiene un motivo que es partir de cero. No es ir hacia atrás, sino vendría a ser como tocar una superficie donde poder impulsarnos hacia arriba, hacia la luz que está hacia arriba. Entonces primero vamos a poner la mente en blanco.
Después vamos a sentir todo esto que les estoy diciendo, les estoy diciendo. Ok. Entonces, para eso ayuda la respiración. Vamos a concentrar en la respiración, tomamos aire, nos limpiamos. Somos 2 partes de hidrógeno, 1 parte de oxígeno, en un 90%. Vamos a hacer entrar el oxígeno a nuestro cuerpo, que es el alimento. Fíjense que hay una enfermedad, por ejemplo, que es el cáncer. Las células cancerosas no necesitan oxígeno para vivir. O sea, el cáncer surge de la falta de oxígeno. A su vez, el cuerpo empieza a carecer de oxígeno cuando se acidifica, cuando comemos comida chatarra, que son todas sustancias ácidas. El aceite, el alcohol, todo eso es ácido. Las gaseosas. Básicamente el azúcar es ácido y la grasa es ácida. Se transforma en ácida en el cuerpo. Se acidifica el cuerpo, pierde el oxígeno y siempre tenemos células cancerosas, se empiezan a desarrollar. Porque el oxígeno las mata. Lo que vamos a hacer ahora es respirar profundamente, ingresar el oxígeno a nuestro cuerpo, ser conscientes de nuestra respiración porque es el alimento del cuerpo. Todo está ligado, incluso la respiración, a un proceso de sanación que tienen las meditaciones. Entonces, nos concentramos en la respiración, tomamos el aire, todo lo que podemos, lo sostenemos, el aire, y después lo expulsamos. Cuando expulsamos el aire vamos a sentir una relajación, nos vamos a dejar llevar por el relajarnos, que es la eliminación de las tensiones. Vamos a pasar de la tensión a la atención. A es no. Mediante la respiración vamos a eliminar las tensiones. Después, mediante visualizar un color con los ojos cerrados, vamos a eliminar más las tensiones. Y vamos a entrar en un estado de atención. Ese es el poder omnímodo que tenemos, el poder inconmensurable. Estar en estado de atención. Entonces empezamos, cerramos los ojos, aspiramos, contenemos, expiramos. Hacer esto lo podemos hacer en cualquier momento durante el día. Aunque les parezca mentira, estamos combatiendo el cáncer. Porque hasta nos olvidamos de respirar. Son respiraciones cortitas y el oxígeno no llega. Aspiramos, contenemos, expiramos. Cuando expiramos el aire con nitrato de carbono, estamos eliminando las toxinas. Expiramos, contenemos, expiramos.
Una vez más, aspiramos. Contenemos. Expiramos. Ahora imagínense esto. El oxígeno es un alimento en forma de gas. El estado de la materia anterior al líquido. Si nos aireamos demasiado, nos empezamos a marear. Que es como si comiéramos mucho. Que es como estar sobrealimentados. Respirar mal es como estar subalimentados. Produce una serie de problemas físicos. Por eso en esta respiración que vamos a hacer ahora, vamos a tratar de contener el aire todo lo que podamos. Yo puedo contener el aire más de un minuto, porque lo practico. Ustedes aguanten todo lo que puedan. Aspiramos. Contenemos. Respiramos. Fíjense que cuanto más respiramos de esta manera, más tiempo podemos contener el aire. ¿Por qué? Porque la ansia por respirar viene de la falta de oxígeno. Al haber respirado profundamente varias veces de forma anterior, el oxígeno ya está en el cuerpo y podemos estar más tiempo sin respirar. Ahora lo vamos a comprobar. Esta vez, cuando contengamos el aire, vamos a estar en un silencio absoluto. Y van a sentir cómo aumenta el poder de nuestros oídos y podemos oír mucho más. Ese es uno de los poderes que vamos adquiriendo en un estado de atención. Aspiramos, contenemos, oímos, expiramos. Bueno, vamos a hacerlo una sola vez más y se van a dar cuenta que van a poder aguantar más que las veces anteriores. Eso quiere decir que el oxígeno entró en nuestro cuerpo. Aspiramos, contenemos. Respiramos. Como pueden haber comprobado, el oxígeno ya está, porque podemos estar más tiempo sin respirar. Bueno, ahora vamos a frenar aún más el ruido de la mente. Vamos a visualizar un color. El color no se puede pensar.
Si un ciego de nacimiento nos pide que le hagamos una descripción de lo que es el rojo, ¿qué decimos? No se puede decir nada, porque el color no se puede pensar. Es energía pura. Entonces vamos a entrar en la zona del no pensamiento, mirando un color con los ojos cerrados. Puede ser violeta, amarillo, o mirando también, viendo, mejor dicho, una figura geométrica, puede ser un triángulo. Entonces vamos a estar 3 minutos concentrándonos en un color. Cuando un pensamiento del pasado o del futuro trate de entrar en nuestra mente, pensamientos que pertenecen a la identidad de lo cotidiano, de la Matrix o del ego, lo vamos a frenar voluntariamente. Vamos a restringir. No vamos a dejar que entre ningún pensamiento, solo por 3 minutos. De esa forma se va a abrir un portal. Vamos a acceder a una zona plenipotenciaria de nuestro poder. No tengan miedo, son solo 3 minutos. Vamos a poder ver más, vamos a poder oír más, vamos a poder sentir más y vamos a poder pensar. Es decir, le vamos a poder decir al caballo a dónde tiene que ir. Empezamos, recuerden, frenar los pensamientos. No permitan para nada que entren. Es solo por 3 minutos. A partir de ahora, 3 minutos. Vemos el triángulo amarillo, en mi caso. Va pasando de amarillo a rojo, a violeta. Estoy en estado voluntario de no pensamiento. Abandono el tiempo lineal. Encuentro de esta manera el sincronismo. Sin es no, cronos es tiempo. Este va a ser un estado de no tiempo lineal. El estado de presencia, de estar presente en el no tiempo, es estar en un presente que es la eternidad, ya que el tiempo lineal pertenece a la cultura de lo cotidiano. Dos minutos y medio. Vamos a frenar los pensamientos. Y ahora vamos a hacer las dos cosas. Vamos a ver la figura, el color, y vamos a contener la respiración.
Como verán, en estos segundos podemos sentir que realmente somos energía y que eso es lo que somos. Vamos a hacerlo otra vez. 2 minutos. Yo ya puedo sentir los latidos del corazón. Cuando termine esta meditación, vamos a abrir los ojos. Y así como aumentó nuestro poder de oír, también va a aumentar nuestro poder de ver. Vamos a quedar en ese estado de suspensión, de no pensamiento, tratando de obtener cierto placer en ese estado de conciencia. 1 minuto y medio. Seguimos frenando los pensamientos que quieran entrar. Un minuto. Como verán, como podrán sentir algunos, empezamos a sentir que somos calor, que somos energía en expansión. Que somos como elementos irradiadores de energía. $30 segundos. Se eliminaron las tensiones. Y ahora estamos en un estado de atención. Nos damos cuenta de todo. Porque hemos vaciado la mente. Y lo que transmite nuestra percepción ahora puede entrar. $15 segundos. Sientan qué fuerte se puede oír ahora. Abrimos los ojos. Nos quedamos en este estado. Sostenemos este estado. Ahora pongan atención en este estado mental. Este es el estado mental ideal para ver, para oír, para sentir. Para aprender.
en el sentido de la palabra de agarrar, la realidad. Hasta este momento vivíamos en una realidad ajena. Una realidad formada de ilusiones. Esto es dominar el caballo. Esto que sentimos ahora. Esto es haberlo frenado en su desboque y poder indicarle al caballo a dónde tiene que ir. Es esto. En este estado mental aparecen espontáneamente la solución a todos los problemas. Ahora sientan bien este estado mental. ¿De qué nos podemos dar cuenta? Dense cuenta de que en este momento no sentimos dolor. En este momento no estamos sufriendo. Simplemente somos. La angustia desapareció por el futuro y el dolor desapareció que viene del pasado. Sostengamos este estado mental. Queridos co-meditadores, en este momento estamos viviendo los superpoderes conectados con lo divino. En este momento somos más inteligentes que la inteligencia media. En este momento podríamos crear un cuadro que va a trascender el tiempo, que va a vivir para siempre. En este momento estamos aquí y ahora, en el presente, que es la eternidad. Y un cuadro hecho en este estado mental es eterno. Traspasa las modas, traspasa las culturas, traspasa la educación, traspasa las edades, traspasa el tiempo. El arte permanece. El arte verdadero está hecho en este estado mental. Por eso, cuando vemos una obra de maestría, nos contagia este estado mental al que llegamos ahora. Esa es la función del arte y por eso ha existido desde el origen del hombre en todas las civilizaciones.
Ahora lo vamos a sentir todo esto durante 15 segundos más. Después vamos a volver a la Matrix, recordando que existe otra dimensión. Esa otra dimensión nos salva. Esa es la salvación de la que hablan los profetas. Ahora vamos a juntar las manos. Vamos a saludar. Namaste. 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 Gracias. Gracias. Bendecido día. Gracias. Nos vemos el sábado los que gusten. Tengan buena semana. Pero